Estuvimos trabajando con los estudiantes y los profesores de acá del instituto y de otras instituciones educativas de San Ramón sobre cómo hacer mejor la evaluación de los estudiantes en el aula. Yo junto con otros dos colegas, Beatriz Picarón y Graciela Loureiro, escribimos un libro sobre este tema que lo publicó la editorial Magro. Y entonces Magro, en conjunto con la biblioteca de aquí del instituto, organizó esta actividad. Y la idea es justamente pensar cómo hacer que la evaluación de los estudiantes en el aula tenga, primero, sea menos memorística, no implique tanto que el estudiante repita de memoria lo que estudió en el libro de texto o lo que el profesor dijo en la clase, sino cómo idear situaciones más propias de la vida real, de cómo se usa el conocimiento en la vida real. Exacto, cómo usar el conocimiento para resolver problemas, pero no problemas artificiales. Pues yo ponía un ejemplo de un problema artificial que era un gato que persigue a un ratón en trayectoria rectilínea y a velocidad constante. Decía, bueno, eso en la realidad no existe, el gato no corre ni el ratón en trayectoria rectilínea. En cambio vimos otros problemas, lo que se llaman problemas auténticos, ¿no? Por ejemplo, todo el tema del calentamiento global. Entonces un profesor que como evaluación ponía a los estudiantes a escribir un artículo periodístico sobre el calentamiento global y tenían que usar una serie de datos científicos sobre el tema y argumentar si había o no un efecto del calentamiento de la atmósfera producido por la actividad humana. O otro ejemplo de lo que llamamos actividad auténtica era otro profe que ponía a los estudiantes en la situación de en una determinada ciudad se va a construir un centro comercial. Entonces eso tiene como beneficio que, se crea un espacio nuevo, se van a crear fuentes de trabajo, pero a la vez implica que va a haber que destruir parte del paisaje, digamos. Claro, destruir parte de la flora autóctona y a su vez eso va a tener consecuencias sobre la fauna. Entonces ellos habían estado estudiando el desarrollo sustentable y la propuesta de evaluación era, ¿qué solución le darías a este problema? Entonces ese es un ejemplo interesante de una situación que se puede dar en la vida real, que no tiene una solución única, cada estudiante puede proponer soluciones diferentes en que hay valores en conflicto, el trabajo por un lado, el medio ambiente por otro. Entonces eso es un poco el espíritu del trabajo que hicimos hoy. Nosotros estamos trabajando mucho con profesores, no solo con estudiantes de formación docente, sino además con los profesores que ya están en actividad en primaria, en secundaria. Y básicamente lo que intentamos es ayudar, no pretendemos, dar una receta de cómo habría que hacer las cosas de otro modo, sino más bien ayudar a los profesores a trabajar en equipo, a revisar las evaluaciones que ellos están usando y a ponerse a pensar cómo se podrían hacer mejor. Es decir, cómo podría esta pregunta, yo puse un ejemplo hecho por un grupo de profesores, ¿no? Por ejemplo, un grupo de profesores que hacía unas preguntas, le preguntaban a los estudiantes en un escrito, ¿qué es el colesterol? ¿Qué diferencia hay entre el colesterol bueno y el colesterol malo? Que son preguntas que el estudiante tiene que responder repitiendo lo que se explicó en la clase. Y un grupo de profesores lo que hizo fue transformar eso en una situación en la que la Intendencia Municipal va a hacer una campaña de salud cardiovascular donde la gente se va a poder hacer un examen de sangre para ver su nivel de colesterol, y la tarea de los estudiantes consistía en elaborar un folleto explicativo sobre qué es el colesterol bueno, qué es el colesterol malo, etcétera, para los ciudadanos. Entonces, eso es un excelente ejemplo de, primero, cómo los profes pueden transformar sus evaluaciones y cómo uno puede, evaluando los mismos contenidos, en este caso todo lo que tiene que ver con el colesterol, en vez de hacerlo bajo la forma de preguntas para responder de memoria, hacerlo bajo la forma de una situación relevante desde el punto de vista social. ¿Qué debe tener en cuenta el docente a la hora de calificar, porque sabemos de que hoy hay mucha sensibilidad en los jóvenes? Allí, nosotros trabajamos dos cosas. Lo primero es que en realidad deberíamos calificar un poco menos, que no es una buena práctica estar poniendo notas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el estudiante
después que mira la nota se olvida de lo que tenía que aprender, ¿no? Hay un chiste que tenemos, es ¿qué mira un estudiante después de que ve su nota? La nota de los compañeros, y entra en la cosa esta de compararse quién es el mejor de la clase. Entonces, una primera cuestión es, la nota tiene que existir, pero no tener ese lugar de estar continuamente pensando en la nota, sino ayudar al estudiante a pensar más en lo que se espera que aprenda. Y lo segundo es que es muy importante a la hora de poner notas, tener buenas descripciones de qué es lo que el estudiante debe ser capaz de hacer con el conocimiento. Porque muchas veces se llega a la nota por una suma de puntos, porque levantó la mano, porque trajo un trabajo, etcétera. Y lo que cada vez se trabaja más en el mundo es lo que se llaman mapas de progreso, donde uno va poniendo como distintos niveles de complejidad, por ejemplo en el aprendizaje matemático, en tal curso, y la nota no es tanto el número que surge de cuántos ejercicios respondiste bien, sino que primero se dice, bueno, este alumno está en esta banda, en este nivel, en un nivel, por decir algo, aceptable o en un nivel muy bueno, y según el nivel, después viene el número, entonces tiene un 10, tiene un 9, tiene un 8, pero es como enfocarse más en describir el nivel. Y lo otro que es muy importante a la hora de calificar, sobre todo en primaria, es tener en cuenta no solo lo que el alumno logra hacer, sino cuánto progresa respecto a su punto de partida. Porque hay alumnos que tienen más facilidad y entonces sin demasiado esfuerzo ni logran un resultado aceptable, y hay alumnos que necesitan más tiempo, pero que se esfuerzan, que están haciendo un proceso. Entonces también es importante a la hora de calificar al estudiante tener en cuenta el proceso que va haciendo y cómo él va avanzando, no compararlo con los compañeros, entonces le pongo una nota más baja porque es peor, sino compararlo consigo mismo antes, ¿no? Hacer un trabajo más personalizado. Exacto, hacer un trabajo más personalizado y más cercano al proceso de cada estudiante. Ya que toca el tema de las notas, esta semana fue noticia el tema de la evaluación de los alumnos en cuanto a los más o menos destacados de cada clase a la hora, por ejemplo, de tomar el pabellón como representación de su clase. Bueno, ¿ante qué estamos? ¿Esto se puede dar? ¿Tiene algo que ver con lo que estaba usted diciendo? No. O sea, esto que estamos haciendo hoy no tiene que ver con eso. Va por otro lado. Va por otro lado, pero en definitiva lo que estaba diciendo acerca de la aceptación o no de los alumnos, ¿puede llevarse también a algo parecido a esto o no tiene nada que ver? Por ejemplo, a la hora de la calificación, por ejemplo. Siempre el mejor alumno es el más destacado en todo orden, el que, por ejemplo, debe ser el representante de una institución portando el pabellón. Yo creo que es delicado. A mí, o sea, me parece bien empezar a innovar en ese terreno, sobre todo porque los alumnos tienen o se pueden destacar en cosas diversas. Entonces, es como, yo siempre pongo el ejemplo del deporte, sí, ¿no? A mí, yo personalmente corro maratones. Si tú me pedís que haga salto alto, claro, soy un queso, no sé. Hay estudiantes que son muy buenos en matemática, hay otros que son muy buenos en lectura, hay otros que son muy buenos en arte. Entonces hay que tener más en cuenta el promedio. No el promedio, porque el promedio a veces esconde cosas muy distintas. Yo creo que hay que ver la forma de evaluar. Hay estudiantes que son muy buenos organizando cosas, o haciendo trabajo de apoyo a otros. Creo que hay que como valorar la diversidad de capacidades. Y no promedio, ¿por qué? Porque el promedio a veces se esconde. O sea, yo puedo tener un 6 porque soy muy bueno en estas tres cosas y malo en estas otras, pero el promedio en el fondo no me muestra en qué tengo que mejorar y en qué ya soy bueno. Desde su punto profesional, ¿está bien así o hay que innovar en algo? ¿En qué sentido? El aspecto que veníamos mencionando de calificación para ser abanderado. De calificación para ser abanderado, no sé, yo creo que está bien empezar a explorar otras modalidades, o por lo menos tener en cuenta más cosas que simplemente el que tiene la mejor nota de la clase. Bien, gracias. Okay.